Los chamanes de México, volumen 6. La voz del ver. Por Jacobo Greenberg, Silverbaum. Hoy te presento el último capítulo de este fascinante libro, Apéndice 1. Los fundamentos energéticos de las funciones perceptuales. En el espacio, la información visual acerca de un objeto viaja como ondas y campos electromagnéticos que convergen en quantums mínimos de espacio, CME. Greenberg Silverbaum, 1981. Cada CME es una medida relativa de la más pequeña porción tridimensional del espacio, capaz de contener una máxima cantidad de información. Un incremento sintérgico involucra un aumento en la coherencia algorítmica. Cada punto del espacio distribuye su información en forma diferente, dependiendo de su localización en un espacio de alta o baja sintergia. En un espacio de alta sintergia, la información es idéntica dentro de y entre todos los CMES. Un observador, al ver en una dirección, interactúa con mayor algoritmización y en otra dirección, con mayor detalle del mismo CME. Por tanto, la direccionalidad es simplemente un cambio en la distribución informacional. De un espacio de baja hacia un espacio de alta sintergia, existe una mayor algoritmización junto con un incremento en la coherencia de la misma. Cada vez, la interacción es con algoritmos más poderosos, idénticos unos de otros. Lo mismo sucede con el desarrollo personal. En este, la conciencia intuye y después ratifica la maravilla de cualquier evento. Por lo que percibe no es el acontecer concreto, sino su significado y sentido. Existe ciertamente una direccionalidad en el desarrollo de la conciencia, lo que implica ver el significado más que la apariencia. Cuando se considera la distribución informacional comparando un espacio de alta con uno de baja sintergia, el incremento en la similitud de la distribución informacional entre todos los CMES del espacio de alta sintergia y la ausencia de coherencia en la distribución algorítmica en el de baja sintergia, forman un eje direccional en el cual el punto de partida es la apariencia y la tendencia es hacia la algoritmización y la coherencia. En ausencia de algoritmos existen detalles. La algoritmización unifica y desprende de entre todos los detalles aquello que los representa o unifica. Así, mientras más lejano sea un punto de observación con respecto a un objeto, más algoritmizada será su distribución energético-informacional en ese punto. Es como si, rodeando cada objeto, existiesen esferas de algoritmización. Aquí la teoría sintérgica roza el espíritu, en este caso cabalístico, puesto que en el desarrollo espiritual, la conciencia también va de esfera a esfera, siendo cada una de ellas una matriz característica de significados, seres y objetos. Las esferas cabalísticas y los orbitales sinérgicos parecieran seguir similares leyes. Así, si un objeto se representa en el espacio que lo rodea por esferas algorítmicas que contienen información del objeto, es posible distinguir varias dinámicas en esta distribución energética. En primer lugar, cada orbital es homogéneo en nivel, es decir,
En él, la distribución algorítmica se mantiene estable en un mismo nivel de abstracción. En segundo lugar, cada orbital algoritmiza al que incluye, como si proveniese de él. En tercer lugar, el poder de un orbital es directamente proporcional a su nivel inclusivo. ¿Cuántos orbitales incluye? Y por supuesto, a su capacidad algorítmica. Por último, a medida que aparecen nuevos orbitales, las interrelaciones de sus elementos informacionales con otras fuentes se incrementa y por lo tanto, el contacto con el resto de la información hace lo propio. A medida que aumenta la distancia entre un observador y su objeto de observación, la información acerca de este último se percibe con menor detalle. En lugar de ramas y hojas aisladas, un árbol, por ejemplo, se ve como mancha verdosa y a una distancia considerable se ve como una luz idéntica a la que refleja una montaña o un ser humano. La distancia nos coloca en interacción con algoritmos cada vez más poderosos y, por tanto, con una unificación informacional en la cual los detalles dan lugar a formas y a estas a los aspectos más esenciales de los perceptos. La relación entre incremento de distancia y unificación algorítmica explica los eventos sincronísticos, siendo la experiencia capaz de aparecer en cualquiera de los niveles de interacción de campos. El factor de direccionalidad decide el grado de unificación algorítmica en la cual la experiencia aparece. A mayor distancia, mayor homogeneización algorítmica y por lo tanto, en la experiencia del sujeto se incluye mayor espacio. El poder del sujeto está en relación directa con el espacio en el que su experiencia es creada. Esto, a su vez, lo decide el factor de direccionalidad, que en realidad es un modulador energético global. La sincronicidad es interacción, y su percepción depende del poder del sujeto, y éste, como ya dije, depende a su vez de la aparición de su experiencia en las zonas de mayor unificación algorítmica, es decir, en las que incluyen mayor espacio. Todo lo anterior explica el por qué, mientras más se abarca, más visión de lo unificado se tiene, y posee mayor capacidad de ejercer acciones modificadoras. Ahora bien, no existe separación entre los sujetos y el espacio. Lo que ocurre es que la información siempre es sensible para el observador, pero su modalidad consciente o inconsciente es la que se decide. Esto lo efectúa una modulación del factor de direccionalidad, que de alguna manera transforma en experiencia consciente determinado nivel de homogeneización algorítmica. Fenomenológicamente hablando, la sensación asociada con un nivel de mayor unificación es un acercamiento a un yo mismo en ausencia de detalles y explicaciones. Simplemente el observador se siente más integrado consigo mismo. Sabemos que esa sensación es idéntica a la de una expansión, significando con esto que cuando ocurre un contacto con el yo mismo, el factor de direccionalidad está modulando la experiencia en un nivel de mayor coherencia algorítmica, es decir, en un abarcar más con mayor unificación, y por tanto, la sensación de ser uno mismo es simultáneamente la sensación de ser el resto del universo. La tradición esotérica oriental siempre ha estimulado este desarrollo, mientras que la occidental se ha interesado en los aspectos particulares y los detalles de los algoritmos específicos. En realidad,
y desde un punto de vista zen, ambas aproximaciones son simétricas, puesto que es tan cierto que la totalidad posee mayor sinergia que sus partes, como el hecho de que cada parte de una totalidad contenga a esta última en forma algorítmica. Así, la organización algorítmica, en tanto que concentración de información, es igual en cada algoritmo independiente de la distancia. Lo que varía es la distribución energética en cada y en todos los algoritmos. Por otro lado, es interesante meditar en la relación que existe entre la duración del presente, la ausencia de azar, la creación de patrones y la existencia de puntos de referencia. Si una cámara fotográfica se coloca sobre la superficie de la Tierra con el obturador abierto para tomar una fotografía de larga duración de las estrellas, la imagen resultante depende de la duración de la exposición y del movimiento de la cámara. En el caso del planeta y, considerando constante el tiempo de exposición, la imagen resultante sería un círculo de líneas luminosas dado por la rotación terrestre. Si el movimiento planetario, en lugar de circular, fuera zigzagueante, la imagen fotográfica sería distinta. Lo mismo acontece con la duración del presente humano. Al incrementar esta última, datos que parecían independientes y separados aparecen formando un patrón unificado en el que se manifiestan relaciones. Sin embargo, los patrones específicos que aparecen dependen de la cualidad del funcionamiento cerebral particular del sujeto y no solamente de la existencia de relaciones externas. En otras palabras, la inexistencia del azar puede ser un engaño si no se reconoce la participación del observador en la creación de patrones. La pregunta es si los patrones existen por sí mismos en cierto nivel y, si eso es así, ¿cuál debería ser la actividad o la modalidad de funcionamiento del observador que diera como resultado la percepción real y objetiva de los patrones sin la intervención de puntos de referencia ilusorios, subjetivos y cambiantes? Obviamente, la solución es la inmovilidad del observador. El problema es que no existe, aparentemente, un punto de referencia estático, puesto que todo es relativo. En un sistema mecánico, lo que acabo de enunciar es sin duda cierto. En el caso de la conciencia, si existe un punto de referencia inmóvil, o por lo menos constante, este es el ser. Desde el ser, y solamente desde allí, es posible ver la inexistencia del azar y la creación de patrones objetivos. Esto es así porque el ser pertenece a una dimensión separada y por tanto el mundo se le presenta como espectáculo distante pero visible. Existe una dificultad aun cuando el punto de referencia sea confiable y no afecte los acontecimientos. El observador debe ser capaz de efectuar reconocimientos y estos implican necesariamente cambios. En el ejemplo de la cámara fotográfica autoestable y fija con respecto al resto, el reconocimiento de patrones en la placa fotográfica sería imposible porque esta última mostraría una confusión de líneas en aglomeración total. Debería incluirse en el sistema una dimensión temporal capaz de desentrañar o al menos extender los patrones fotografiados para darles claridad. Obviamente, esta introducción del sentido temporal implica un movimiento de algún tipo y en una cierta dirección, y esto contradice el logro de un sistema de referencia estable y fijo. Nos encontramos así
ante una paradoja cuya solución lógica, si no imposible, sí presenta dificultades mayúsculas. Lo cierto es que la experiencia del ser no presenta tales dificultades, sino por el contrario, en su vivencia se vislumbran los patrones sin confusión y sin intervención. ¿Cómo es posible esto? La mente lógica es incapaz de explicarlo. Para la intuición, en cambio, no existe problema alguno en la aceptación simultánea de la movilidad y la inmovilidad, la temporalidad y la atemporalidad. La mente espiritual, vivida como experiencia real, se vislumbra a sí misma, localizada más allá de dicotomas relativas o lógicas y trascendiéndolas, percibiendo su carácter limitado y engañoso. Antes del cuerpo y del orgánico existía la experiencia indiferenciada o el silencio total. Era como un vacío de la manifestación, en el cual lo único existente era la experiencia del uno mismo, el experimentador puro, el sí mismo sin contenido. Era como la existencia en la intimidad total, el lago sin olas, la verdad del sí mismo, la unidad sin separaciones, el uno más allá de cualquier denominación, o sin nombre, lo que no tiene manifestación. La aparición del orgánico fue la posibilidad de concretar aquello que tiene facilidad de diferenciar esa experiencia, de enriquecerla, de trasladarla a un universo de manifestaciones y cambios, matices y colores, sonidos y tactos. La cualidad misma independiente y potencialmente contenida en la experiencia de mismidad, en su carácter íntimo, fue exteriorizada, matizada y dividida en modalidades. No es que la experiencia sea un producto emergente, una propiedad sintérgica resultante de la actividad cerebral. Lo que es más cierto es que existe una conexión, en términos fisiológicos, entre el campo neuronal y el campo cuántico. La posibilidad cualitativa, la experiencia en sí misma, está más ligada y más cercana al espacio que al cerebro. El matiz, la diferenciación de complejificación y enriquecimiento es responsable de la actividad cerebral a través de la creación y posterior expansión del campo neuronal. Los campos cuánticos y neuronales, al interactuar, dan por resultado la experiencia. Su interacción es como el contacto de la realidad con aquello que la diversifica, enriquece y modula. Al igual que un registro holográfico que solo da lugar a una imagen cuando interactúa, se ilumina con luz láser y no cuando lo ilumina luz solar, la interacción del campo neuronal con el objeto cuántico da lugar a una experiencia de cierta modalidad y con cierto contenido informacional. Solo cuando algo en la morfología de ambos campos se acopla y, en cambio, produce el caos, cuando no existe acoplamiento. ¿Qué es aquello que es responsable de lo anterior? Nadie lo sabe. Yo he postulado la existencia del factor de direccionalidad como responsable del buen y específico acoplamiento de campos, de tal forma que la experiencia aparezca enfocada bajo la mirada del observador atento y no confusa y vista por un sujeto disperso. En realidad, es difícil imaginarse cómo funciona el factor de direccionalidad de la creación de la experiencia humana, pero seguramente es un fenómeno global y dependiente del real testigo y observador. El nivel más íntimo de la experiencia de mismidad también es el más poderoso. Es necesario, encontrando ese nivel primigenio, llevarlo hacia mayores alturas,
Si lo contrario acontece, se penetra en la esfera de las reacciones y entonces cualquier maniobra hacia otra conciencia se invierte. El efecto que una conciencia en cercanía de su propio centro ejerce sobre el mundo físico no tiene límites. En realidad, estar en uno mismo en el nivel esencial es estar en el todo, en el mismo nivel. Por ello, cualquier acción o modificación en la esfera del yo esencial es una modificación y una acción de la totalidad en todos y cada uno de sus compartimientos. Es difícil, sin embargo, establecer la conexión adecuada. En la teoría sintérgica se contempla la interacción entre el campo neuronal y el cuántico, como el medio fisiológico que permite a un sujeto establecer contacto con el ser. El campo neuronal es una llave que se acopla con la cerradura del campo cuántico. La morfología del campo neuronal cambia y en su acoplamiento permite la conexión con el reino de la experiencia. Cada sistema nervioso y cada organismo tiene ciertas capacidades y ciertos límites que determinan el rango de sus probabilidades de experimentar. Dependerá de la evolución de cada organismo el que alcance a establecer contacto con niveles más cercanos o más alejados del sí mismo, es decir, de la experiencia pura. En realidad, el reino de la experiencia y de los organismos que se conectan con ella no son independientes entre sí. Es como si existiesen esferas de mismidad, cada una envolviendo a las anteriores, y el organismo se acoplará en la esfera correspondiente a su propia naturaleza y grado de evolución. El factor de direccionalidad determina la aparición de la experiencia consciente de una de las esferas. Las bases energéticas de este acoplamiento probablemente implican un cambio en la morfología y frecuencia del campo neuronal, similar al que hace aparecer una imagen holográfica por la utilización de un láser de cierta frecuencia y no de otra. El ser humano es, entre todos los seres orgánicos, el que posee mayor rango y extensión de posibilidades de contacto, y por ello es capaz de estar en la experiencia pura de sí mismo, o alejado de ella, rozando esferas poco evolucionadas, tales como la sensualidad o el paganismo. En realidad, en todas las esferas se encuentra lo que no posee final, y aún en los placeres más mórbidos y dañinos, como los proporcionados por algunas drogas, cuyos efectos nocivos sobre el sistema nervioso han sido demostrados, se encuentra el absoluto y lo infinito. Desde un punto de vista muy estricto, la única posibilidad es la trascendencia y la identificación del ser, con lo que no puede nombrarse ni limitarse por conceptos con el sin final o el Ein Sof cabalístico. Cuando la experiencia es pura, trasciende las leyes causales. La velocidad de la luz es la máxima con la que se puede transmitir las relaciones causales. Puesto que en la experiencia pura, el silencio se da por la sincronicidad, se deduce que tal experiencia viaja a una velocidad mayor que la de la luz, o sea, que la experiencia es atemporal y aespacial. La concepción sintérgica de la experiencia como interacción de campos está de acuerdo con la anterior. La experiencia viaja de un punto a otro de la interacción en forma instantánea, es decir, la velocidad con lo que lo hace es infinita. El origen de las ideas y los pensamientos es el campo cuántico. De allí proviene el alimento cognitivo. Y el que lo recibe es un sistema nervioso preparado
y listo para decodificar el mensaje. De entre todas las esferas de algoritmización homogénea, la más cercana al Ein Sof es la que se comunica con el resto. El cerebro es un receptor que funciona gracias a su capacidad de activar un campo neuronal y a la posibilidad de este último de establecer un contacto con la organización energética del espacio y sus contenidos. La experiencia no emerge, sino más bien se conecta. Esta conexión puede estar más o menos abierta, ser más o menos fluida, mantenerse más o menos permeable, dependiendo de la impecabilidad del sujeto receptor. Los pecados oscurecen y bloquean el camino de la luz desde el Ein Sof hacia cualquiera de las esferas con las que se encuentra conectado el observador focalizado. La apertura de la luz es un impulso para cambiar de las esferas con las que se encuentra conectado el observador focalizado. La apertura de la luz es un impulso para cambiar de esfera. En la meditación existe un instante en el cual el observador se conecta con el silencio. Esta conexión es en realidad una conexión con el todo. Aquí es donde funciona la intuición y la sensación de poseer un colosal causal de conocimientos. Es real. El observador se conecta con su origen al lograr el silencio, y el silencio es infinito en posibilidades. En ese punto se establece el contacto con Dios y se dialoga con Él. Hola, si te gusta el contenido de este canal, te invito a que dejes tu like, te suscribas, compartas o nos dejes un comentario. Muchas gracias. Apéndice número 2. Leyes de la física y la conciencia. Si la experiencia y la conciencia están relacionadas con interacciones físicas entre campos, deben existir paralelos íntimos entre estos reinos. Como vamos a ver más adelante, estas relaciones existen, pero no pueden ser consideradas como causales o deterministas. Las leyes de la física y de la conciencia están realmente relacionadas unas con las otras, pero esto no quiere decir que la conciencia sea un campo energético o cualquier otro constructo físico. Con esta consideración en mente, algunos ejemplos de las relaciones entre la física y la conciencia ilustran estos puntos. A. En física es conocido que una determinación de la posición de un electrón es más fácil si la longitud de onda de luz utilizada en la observación es más pequeña. Beiser, 1965. En la conciencia, algo enteramente similar ocurre. Si la posición de un electrón es sustituida por nivel de conciencia y la luz de la observación por el campo neuronal, entonces la consideración física podría ser transformada en la siguiente. La determinación del nivel de conciencia de un ser humano es más fácil si la frecuencia sintergia del campo neuronal del sujeto se incrementa. B. En física, la distancia entre orbitales adyacentes de un átomo se incrementa al alejarse el orbital del núcleo. Beiser, 1965. En la conciencia, nuevos niveles de experiencia están relacionados con la activación de cada vez más poderosos neuroalgoritmos. En el cerebro, el proceso de la creación algorítmica está relacionado con la actividad de circuitos de convergencia. Cada nuevo neuroalgoritmo corresponde con niveles incrementados de la sintergia del campo neuronal. La creación de nuevos algoritmos, de nuevas formas de experiencia y de conciencia proceden
en una forma más acelerada, tardíamente en la vida. Cuando cada cambio se vuelve cada vez más difícil y toma mucho más tiempo para ser completado y logrado. De esta forma, la distancia entre nuevos orbitales de la conciencia se incrementa al igual y paralelamente que nuestro desarrollo. C. En física, es conocido que los electrones saltan de orbital en el átomo, sin pasos intermedios, siguiendo las leyes de la mecánica cuántica. En la conciencia, el factor de direccionalidad focaliza la interacción entre los campos neuronales y del espacio-tiempo, activando la aparición de una experiencia consistente en estas zonas focalizadas de la interacción. Mediante este mecanismo, el procesador central es capaz de transformar un patrón particular y restringido de energía en una experiencia consciente. Diferentes zonas de la interacción entre campos pueden ser localizadas y transformadas sin aparentes estadios intermedios entre ellas. Teóricamente, las experiencias conscientes son capaces de aparecer tanto en el interior como en el exterior del cuerpo y en diferentes localizaciones en el espacio sin retardos temporales entre estas. Yo he conocido sujetos capaces de hacer aparecer sus experiencias en diferentes lugares en el universo y de viajar entre localizaciones sin retardos temporales como si su velocidad de viaje fuera infinita. En la realidad no existe un viaje entre localizaciones. Tampoco existe un espacio y menos aún una velocidad infinita del viaje, sino más bien saltos cuánticos del factor de direccionalidad, exactamente en la misma forma como los saltos cuánticos entre orbitales de los átomos. Esto es así, porque la interacción entre el campo neuronal y el campo del espacio-tiempo existe en todo el espacio, formando una matriz de relaciones energéticas capaz de ser activada y transformada en experiencia consciente en cada una de sus diferentes localizaciones. En el laboratorio hemos notado que cuando los niveles de coherencia interhemisférica oscilan, aparecen imágenes como si las oscilaciones estuvieran relacionadas con cambios en la focalización del factor de direccionalidad. Si esto es correcto, entonces el factor de direccionalidad y sus maniobras están relacionadas con cambios de neurosintergia. D. En física, Zeeman observó un incremento en el número de las líneas espectrales de un átomo dado por la aplicación de un campo magnético al mismo. Beiser, 1965. Este llamado efecto Zeeman es un incremento en las posibilidades de que un electrón pueda ocupar diferentes niveles cuánticos. En la conciencia, las oscilaciones de los niveles neuronales sinérgicos en el cerebro afecta el factor de direccionalidad incrementando el número de sus focalizaciones en una forma similar como un campo magnético incrementa el número de líneas espectrales en el átomo. Este incremento de las líneas espectrales del factor de direccionalidad y por lo tanto de la experiencia y de la conciencia puede ser provocado por la aplicación de un campo energético de alta sintergia homologado al campo magnético del efecto Zeeman. De la misma forma, un campo neuronal de alta sintergia provocado por un ser humano localizado en conciencia de unidad puede provocar el mismo efecto. Como ya he mencionado, en la cimática, un incremento en la frecuencia del campo vibracional es capaz de transformar un patrón bidimensional en tridimensional. En la conciencia, una modulación del campo neuronal por un cristal de cuarzo
puede causar una imagen extraocular tridimensional a partir de una fotografía bidimensional. F. En la holografía, un cambio en la frecuencia de la luz láser, utilizada para activar una imagen holográfica, altera esta imagen. Diferentes imágenes holográficas pueden ser obtenidas utilizando diferentes frecuencias de la luz láser. En la conciencia, un cambio en la neurosintergia modifica el nivel y la cualidad de la conciencia y de la experiencia. De la misma forma, una variación en la focalización del factor de direccionalidad cambia las experiencias de un sujeto. G. En la física, Albert Einstein, Nathan Rosen y Boris Podolsky publicaron en 1935 una hipótesis que luego fue experimentalmente probada y verificada. La hipótesis Einstein-Rosen-Podolsky establece que cuando dos partículas elementales interactúan entre sí y más tarde se alejan una de la otra, si una de ellas es alterada experimentalmente, la otra sufrirá la misma alteración no importando qué tan lejos de la primera partícula se halle localizada. En la conciencia, cuando dos seres humanos interactúan, ellos establecen una liga que actúa en una forma similar a como la hipótesis Einstein-Rosen-Podolsky predeciría. El más poderoso proceso de relación es establecido cuando uno de los sujetos en la interacción ha llegado a la conciencia de unidad. En este último caso, la sola presencia del sujeto de conciencia de unidad es capaz de afectar a otros seres humanos. El grupo de investigaciones de Maharishi ha estudiado el efecto de la meditación sobre grupos sociales en ciudades, encontrando evidencia acerca de un umbral en la cantidad de meditadores en una población, 1% de la población, que cuando es alcanzado afecta a la totalidad de la población. Si los meditadores están en un nivel elevado de conciencia, cerca de la conciencia de unidad, el umbral es alcanzado con un número menor de mediadores, raíz cuadrada del 1% de la población. Observaciones etológicas de monos han confirmado que cuando una población de estos animales comienza a manifestar una conducta peculiar, por ejemplo, limpiar papas dulces en el río, otras poblaciones de monos sin contacto físico con la primera empezarán a manifestar la misma conducta. Watson, 1978. Todas estas evidencias indican que las conexiones energéticas que existen entre seres humanos y animales son capaces de ser usadas para transmitir información significativa. Además, que esta información puede ser decodificada en forma directa a través de interacciones de campos. La hipótesis acerca de la existencia del campo neuronal y de sus interacciones queda así apoyada por todas estas observaciones y es capaz de explicar algunas de ellas. Muchas gracias por tu visita. Espero que hayas disfrutado de este hermoso y apasionante libro. El chamán es el que sabe, y la voz del ver es su sabiduría manifestada como su conciencia íntima, capaz de hacerle entender el significado de lo que experimenta. La voz del ver existe en todos, pero es en los chamanes donde está más viva y certera. Gracias, Dr. Jacobo Greenberg Silverbaum. Gracias a todos los chamanes y las chamanas de México. Que tengas un excelente momento. Fuerza en ti.